Los antiguos egipcios se referían a su patria como Kemet, declarado convencionalmente como Kemet. Los egiptólogos europeos la tradujeron como la Tierra Negra o fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Según la leyenda Kemet o Kemet, relatada por Diodoro, Osiris e Isis vivían juntos en Nisa o paraíso. Aquí había un jardín donde moraban los inmortales. Allí vivieron en perfecta felicidad hasta que Osiris fue preso del deseo de beber el agua de la inmortalidad. Entonces salió en su busca y cayó. Canal de YouTube Nos Confunden. Pero una pareja anterior a Osiris e Isis fue Sebekt y Taurt, que como las dos constelaciones de las 7 estrellas que giran alrededor del árbol o polo, fueron la pareja primigenia en el paraíso, el Génesis natural. La geografía mítica de los antiguos egipcios es todavía demasiado poco conocida como para que podamos esperar mucha luz de esta parte sobre la cuestión del lugar del Edén. Incluso su cosmología es poco conocida y muchos subestiman inexcusablemente sus logros científicos. Un erudito tan bueno como el señor Billiard Stewart pudo escribir recientemente: los egipcios no habían alcanzado un punto suficientemente avanzado en la ciencia como para resolver el problema de cómo el Sol, en su curso diario, después de haberse hundido detrás del horizonte occidental, volvía a salir por el otro extremo del cielo. Canal de YouTube Nos Confunden. Sin embargo, como deseamos probar nuestra hipótesis en la medida de lo posible por todas las tradiciones y mitos más antiguos, ya sean favorables o desfavorables, debemos preguntar si se puede averiguar algo en cuanto a las ideas de los antiguos egipcios sobre la forma de la Tierra y de la primera historia del hombre. Los rasgos principales de la cosmología egipcia, tal como los interpreta el presente escritor, concuerdan perfectamente con las ideas cosmológicas de otras naciones antiguas. Tal como se describen en el primer capítulo de la presente división, pueden expresarse brevemente en las tesis siguientes. Que en la época más antigua Amenti no se concebía ni como una caverna en las entrañas de la Tierra, ni como una región de la Tierra al oeste, en el mismo plano general que la Tierra de Egipto, sino que era simplemente el hemisferio inferior o meridional de la Tierra, concebido como acabamos de describir. Que la columna Tat simbolizaba el eje del mundo, cielo y tierra, erguido en el espacio. Que Ta-Nuter, cualesquiera que fuesen sus aplicaciones posteriores, significaba originalmente el extremo septentrional o punto más alto del plano. Desde, según las fábulas, se encontraban la tierra y el cielo. Que Cher-Nuter era el hemisferio celeste inferior que rodeaba a Amenti. Que Hes y Neft-Ha, Isis y Neftis, eran respectivamente diosas de los polo norte y sur, o de los cielos septentrional y meridional. Canal de YouTube Nos Confunden. En la concepción budista del Merú, tenemos precisamente la montaña de 4 picos que sostiene el cielo y que Brush describe aquí. Cada una de las 4 esquinas de la cima de la montaña tiene un pico de 700 yohanas de altura. No es imposible que en las 4 esquinas que sostienen la cúpula del templo budista moderno tengamos una lejana supervivencia de los 4 soportes del cielo del antiguo Egipto. Ciertamente, los techos de los templos budistas simbolizan el cielo circumpolar. Y un autor reciente, refiriéndose al soporte mitológico de este último, escribe lo siguiente: este puntal que atraviesa la tierra y los cielos en el polo, indicando, como hemos visto por el alfa de Draco,
se convirtió en el clavo de los antiguos astrónomos, el punto alrededor del cual giraba toda la naturaleza entre la Tierra y el polo celeste. La idea del puntal se presentó de nuevo como la columna central de una enorme montaña cónica, el Monte Merú, custodiado en cada punto cardinal por un poderoso rey. Las 4 esquinas custodiadas que sostienen algunas de las columnas de los antiguos templos budistas son evidentemente estos 4 reyes. Cuando el puntal atravesaba el cielo más alto era una aguja llamada Ti, y en Nepal es, según se confiesa, en todos los templos el símbolo de Adi Buda, el Supremo, en su jardín celestial, el bosquecillo de Nandana. Pero volviendo a esta cuestión meramente curiosa, existía entonces una montaña que sostenía el cielo en el extremo norte. En el extremo sur había otra montaña, el Cuerno del Mundo, representada como de una altura increíble. Esto se corresponde tan perfectamente con la tierra de los Puranas, con sus Sumeru y Kumeru, que nos vemos irresistiblemente impedidos a preguntar si el paralelismo se extiende más allá. Tomemos la cuestión de la dirección de la morada de los muertos. Todos están de acuerdo en que el pensamiento indio, la morada de los muertos, está en el sur. Lo mismo ocurría en el pensamiento del antiguo Egipto. El epitafio recientemente descubierto de la reina Isis Em-Keb, suegra de Shishak, rey de Asiria, 1000 años antes de Cristo, dice así: está sentada toda hermosa en su lugar entronizado. Entre los dioses del sur está coronada de flores. Está sentada en su belleza en los brazos de Khonsou, su padre, cumpliendo sus deseos. Está en Amenti, el lugar de los espíritus difuntos. Canal de YouTube Nos Confunden. De nuevo, en la tierra mitológica de la India, la morada de los muertos, siendo el hemisferio sur o bajo, se considera invertida. Vista desde el punto de vista de los dioses y de los hombres, es de abajo hacia arriba, y sus habitantes se mueven con la cabeza hacia abajo. Lo mismo ocurre con Amenti, el inframundo egipcio, y con sus habitantes. De nuevo, en el pensamiento hindú, todas las influencias mortales proceden del sur. La morada de la muerte, todas las influencias benéficas y vivificantes proceden del norte. Lo mismo ocurre en el antiguo pensamiento egipcio. Es curioso, dice el editor inglés, es curioso que en Egipto todo el bien, la curación y la vida procedieran del oeste, la tierra del sol poniente y todo el mar del este, la tierra de su nacimiento. La afirmación es curiosamente incorrecta. El norte es el barrio sagrado, y del norte proceden la vida y la bendición. El viento del norte es el aliento mismo de Dios. Procede de las fosas nasales de Khnum y anima a todas las criaturas. Es una de las altas prerrogativas de los bienaventurados difuntos, respirar el delicioso aire del viento del norte. Que puedan respirarlo es la plegaria del afligido afecto. Los campos de la paz están al norte de los campos de Sanehem-U. Allí está el hogar propio del gran Dios del que cantó el poeta del Nilo. No hay edificio que pueda contenerlo, no hay consejero en tu corazón. Tu juventud se deleita en ti, tus hijos, tú los diriges como rey, tu ley está establecida en toda la tierra, en presencia de tus siervos en el norte. Del mismo Dios se dice: Él crea todas las obras, todos los escritos, todas las palabras sagradas, todos sus instrumentos en el norte. Todavía no se ha descubierto ningún texto que represente las primeras ideas egipcias sobre el origen del hombre y la ubicación de su lugar de nacimiento.
Una prueba, sin embargo, de que el hombre fue concebido como procedente de la tierra de los dioses, en el norte aparece la relación con el mito del reinado de Ra. En la mitología egipcia, el reinado de Ra era como el reinado primitivo de Cronos. El mito del mismo era una reminiscencia de la edad de oro, sin pecado. Pero en aquellos días primitivos y perfectos, los hombres aún moraban en el país de los dioses, que, como hemos visto, estaban en lo más alto del norte. Y como todavía ocupaban la montaña que tocaba el cielo, la rebelión por la que perdieron su estado de bienaventuranza se describe expresamente como en la montaña, un objeto que no se encuentra fácilmente en Egipto. Canal de YouTube Nos Confunden.